Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Sí, doctor, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Después de lo que usted obviamente pues habló de volver trizas esto, este acuerdo, este negocio. Entonces, las contradicciones de Juanpa y el alto atolondrado para las FARC. Sí, William, ayer el presidente Juan Manuel Santos, que no escatimó tiempo para poder salir a contradecir la afirmación del doctor Londoño en diferentes medios de comunicación, dejó claro, él, que definitivamente el acuerdo con la guerrilla de las FARC era un hecho y no se podía modificar, estaba blindado y nada se puede hacer, pero muy distinto piensa Sergio Jaramillo. Escuchemos primero lo que dijo Juan Manuel Santos respondiéndole al doctor Fernando Londoño sobre volver trizas el mal acuerdo con la narcoguerrilla de las FARC. Y le respondo a su pregunta de Fernando Londoño y hacer trizas el señor papel. Y el señor Ordóñez que hacen trizas el papel. Pues resulta que cualquiera que llegue, no me importa quién, si es el señor, pero cualquiera que llegue no va a poder hacer trizas ningún papel, porque como lo dijo el propio Consejo de Seguridad, esto es irreversible y yo me voy a encargar y todos los colombianos tenemos que encargarnos de que esto es irreversible para cualquier presidente que llegue el 7 de agosto de 2018. Es que ya es irreversible. Eso decía Juan Manuel Santos ayer. Y eso decía el sátrapa. Y esto dice Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz. Yo creo que si se acelera la implementación en el terreno, avanzamos en el Congreso como venimos avanzando y se consolida el apoyo internacional que vimos ahora con la visita del Consejo de Seguridad, realmente el acuerdo tendrá bases muy fuertes para el 2018. Y yo creo que mucho de lo que se dice ahora es retórica. Pero también es cierto que si el próximo gobierno no quiere implementar el acuerdo, pues tiene suficientes instrumentos para ponerle el freno, para no hacer las inversiones que hay que hacer. Bueno, ahí tienen ustedes la contradicción entre el presidente Santos y el alto atolondrado para las FARC. ¿De dónde va a salir la plata para comprar y normalizar, como llaman, 10 millones de hectáreas de tierra? ¿Y qué impacto va a producir eso en el pueblo colombiano? Una guerra agraria, como la guerra de los Gracos en la antigua Roma. Y por ahí con César. Después Julio César, con Clodio. Esa es una historia que vamos a contar un día de estos en Hoy en la Historia. Qué bueno, doctor. Los inicios de los conflictos agrarios que se pierden en las nubes, en las nebulosidades del tiempo. La ley de guerras de lo que usted hablaba cuando salió ese esperpento, entonces aquí dijimos... Hace más de 20 siglos. ¿De dónde? No es que se le quiera quitar recursos a la paz, es que no hay con qué atender semejante esperpento. ¿Qué se produce en favor de 7.000 bandidos? Porque al presidente Santos ningún periodista que lo enfrente le ha hecho una pregunta elemental. Presidente, todo este escándalo, toda esta transformación de las instituciones, todo toda esta creación de instituciones y de obligaciones que el Estado colombiano no tiene con qué atender por 7.000 bandidos en armas. ¿Eso tiene alguna proporción con la vida del país? Dejando vivas, William, porque deja vivas las fuentes del conflicto. Claro. Las fuentes del conflicto están intactas. Montserrat Fernández en la mañana hablaba de la situación del Chocó. Dentro de unos minutos, Francisco Santos nos hablará de lo que está pasando en Tumaco, Nariño. Perdimos la costa pacífica colombiana. Claro. Esa es la verdad. Pero y mire, eso mire lo que decía el párroco, mire lo que decía un párroco en el Chocó, ¿no? Decía que se sentían secuestrados dentro del Chocó porque no hay ley. Ahí no hay ley, no hay orden. La ley del monte. O sea, es que a mí me parece, doctor Londoño, que la respuesta de Santos, de Mar, me llamó la atención porque el doctor Londoño el sábado dijo que había que hacer trizas ese papel. Y Santos lo que dice es, no. Habrá que hacer trizas el país con tal de defender ese papel, doctor Londoño.
Bueno, pero eso se está muy haciendo. Muy buena su observación. Excelente. O se hace trizas el papel o se hace trizas el país. Que los colombianos escojan. Y el comandante Santiago prefiere volver trizas el país. Pero desde luego, pero Santiago, Enrique Santiago, William. El espurio. Pero es que, doctor Londoño, creo que esa es la frase. No, Enrique Santiago es otro. O sea, es un tipo que hacía... Santos dice, si nos toca acabar con el país para defender ese acuerdo, pues acabamos con el país. Y los colombianos sabían eso. Por eso el 2 de octubre salieron masivamente y votaron que no. Doctor Londoño, oiga, sufrí ayer, doctor Londoño, William, sufrí ayer tratando de explicar el papel de un plebiscito en una democracia y tratando de exponer cómo cuando el pueblo se expresaba directamente la decisión que tomara tenía que cumplirse. ¿Cómo hace uno ahora para exponer eso, doctor Londoño, después del 2 de octubre? No, ¿y cómo hace uno para exponer que el Poder Legislativo queda sujeto, condicionado a lo que digan 6 personas, 3 del gobierno y 3 que son unos bandidos? No, sí, no ni siquiera puede decirse que en uso de buen retiro, bandidos actuantes, y que si hay empate, resuelven el empate 4 naciones, 4 extranjeros. Pero por favor, claro. pero eso cómo es posible, y cómo vamos a tener una justicia nombrada por 5 personas de las cuales 3 son extranjeros y extranjeros izquierdistas, amigos y abogados de organizaciones terroristas internacionales, claro. De la ETA, de Sendero Luminoso y de los montoneros. Pero por favor. Pues. Y lo que se nos viene es supremamente complicado porque yo creo que hay mucha gente que no ha tenido en cuenta que sin derechos de propiedad lo que hay es guerra. Es decir, la gente no se va a quedar tranquila cuando empieza a ver que le están quitando sus propiedades. Aquí, cuando se... Vanessa, perdóneme una observación. De hecho, ya se la quitaron. Pregúntele a cualquier persona cuánto vale realmente, en términos de posibilidad de venta, 1 hectárea de tierra en Colombia y le contesta, hoy 1 hectárea de tierra en Colombia es como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. A la gente ya la expropiaron, Vanessa, ya la expropiaron de facto. De facto, la tierra en Colombia no hoy, cuando estamos hablando aquí, no vale nada. Y no hay nadie que le ponga un peso a un pedazo de tierra. ¿Para qué? ¿Para que se le expropien mañana? Es que no se le olvide que estamos hablando de 10 millones de hectáreas y de 3 millones de hectáreas cultivadas, del 40% del total de las hectáreas cultivadas en Colombia, las que se van a expropiar o a las que se les va a practicar la eutanasia por extinción de dominio. Sí, bueno, muy bien. Pero ¿Qué más, Willy? Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones? Le pregunto a Ademar Córdoba, por la ley de tierras. Pues William, fundamentalmente... Tiene 170 artículos. Tiene 166 artículos la ley de tierras o ley de guerras, como la han bautizado ustedes, y está lista pues para tramitarse, pero uno de los graves y más grandes problemas que ven las personas que tienen tierra en Colombia es que esa ley no va a ser una ley normal, esta será una ley que se va a expedir con facultades extraordinarias del presidente de la República ante la resistencia de todos los partidos, inclusive los de Unidad Nacional, que dicen que no le jalan a la reforma agraria que plantea el acuerdo con la guerrilla de las FARC. Entonces, no sería vía fast track, que ya de hecho es decirle que sí a la ley, y sino que será a decreto presidencial, y listo. Como en Venezuela. Como en Venezuela. Y entonces algunos terratenientes en este país, personas que tienen tierra para ponerla a producir en hatos ganaderos, han dicho, bueno, y dígame, ¿dónde está el articulito en esa cantidad de papel que están diseñando donde se defienda la propiedad privada que contempla el artículo 58 de la Constitución? Porque no hay una sola palabra sobre el tema de la compensación económica ni la indemnización en los casos de expropiación que se ven venir desde ya. ¿Sabe qué pasa, Ademar? Es que dicen que la propiedad privada tiene que estar sujeta al interés social. Entonces, si estos señores vienen y dicen que el interés social es que hay que quitar tierras y hay que repartirlas como a ellos se les da la gana, pues entonces parece que nos pueden quitar la propiedad privada. No, es que la quitaron de hecho, y vienen por 3 millones de hectáreas y por otros millones de hectáreas que no están cuantificadas. ¿Cuánta tierra se necesita para normalizar
los títulos de tierras demasiado pequeñas, que tienen media hectárea o que tienen 1 hectárea o 1 hectárea y media. A esa persona, ¿qué le saca, qué le va o qué le viene que le entreguen un título de propiedad? Queda igualmente pobre. Entonces le dicen no, tenemos que completar su fondo, entonces aquí tiene 40 hectáreas más. ¿De dónde van a salir? Pues de las tierras vecinas, claro, que tienen régimen de propiedad establecido. Y ni una sola hectárea de las FARC, doctor Fernando, uno de los, el grupo criminal, los terroristas de las FARC tienen cualquier cantidad, inmensa cantidad de hectáreas de tierra que le han robado a los campesinos que de las que se han apropiado, pero de eso no se dice una sola palabra, ellos no van a entregar nada de eso. No, pues que ni una. Nada. Bueno. Y además porque van a ser dueños de los jueces de tierras, como están siendo dueños de todos, de todo. Ellos están siendo dueños de todos y eso están conduciendo a la gente a la desesperación. Y lo más triste es que los gremios que representan a los campesinos no los defienden. El presidente de la SAC, mudo. El señor Bedoya, mudo. No ha estrenado la voz para defender a los propietarios de tierras en Colombia. Y lo de los gremios intermedios de la producción, mudos. Los arroceros, los cerealeros, los productores de leche. El único que sale a la palestra es el presidente de Fedegan y que se la juega todo, y por eso es el odio del gobierno con Fedegan, que representa a los ganaderos de Colombia. Los demás mudos, no existen, desaparecieron de la escena nacional. El miedo es una cosa tremenda. El Partido Conservador está en vía de extinción. El señor Hernán Andrade ha expresado su preocupación porque ya la guerrilla lo supera, el partidito está en el 1%. Por ejemplo, en el Jockey, ¿qué pasó? Pues William, nos contaron al oído, que en una reunión que hubo en el Jockey Club de Bogotá la semana pasada, en la que uno de los invitados era el expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango. Alguno de los organizadores invitó al presidente del Directorio Nacional Conservador, el senador Hernán Andrade Serrano. Y en dicho evento Pastrana le recordó a Andrade que cuando él dejó la presidencia de ese partido tenía 30 senadores y que ahora tiene 18 y va por menos. Y le dijo a Andrade mirándolo a los ojos, y eso es culpa suya, senador Andrade. ¿Cómo le parece? Hernán Andrade pocos minutos después tuvo que retirarse del salón porque pues no tenía nada que hacer ahí, doctor Londoño. Bueno, William, le voy a leer una cosita. ¿No? Ese es otro Andrade que no sabe dónde está, si está en el centro, si está en la derecha o en la izquierda. No, él es de la democracia progresista. Él se amaña donde no está. ¿Cómo? Sí. Le voy a leer una cosita, William, porque en épocas del Imperio Romano, en la decadencia, el miedo se apoderó de las clases dirigentes de Roma, de las que componían el Senado, y unos los mataron, otros se fueron proscritos, y todos los que se quedaron acobardados. Oiga sobre el particular lo que le voy a leer. Sí, señor. Todo el que tuvo osadía bastante para exponerse políticamente fue casi sin excepción trucidado. Solo se dejó vivir a los cobardes, a los temperamentos de compromiso, y de su sumante crecieron las nuevas generaciones. Compréndese que en virtud de la ley de herencia fuera la medrosidad su rasgo más saliente. Como la clase superior fue la más castigada por las proscripciones, había de hacerse antes en ella reconocible la transformación del carácter romano, y en realidad se advierte cómo el Senado, donde la nobleza romana tenía su representación, fue haciéndose más cobarde en cada generación. ¿Nos estará pasando lo mismo? Nos estamos haciendo más cobardes en la medida en que pasa el tiempo y nos vamos a rendir ante 7,000 bandidos y un presidente oportunista y traidor. Esa es la pregunta. Aquí ya la gente, como usted nos lo decía la semana pasada, como Cochi se decía que la gente moría de envidia, pero no, la gente ya se muere es de miedo, de físico miedo, de cobardía. Aquí le tienen pánico al sátrapa, y entonces con eso resumen todo y se acabó, y así se liquiden las instituciones, se liquide la democracia. Qué dolor, doctor Londoño, ver cómo en el Chocó siguen secuestrando y Juan Camilo Restrepo sigue negociando. ¿Cómo es esto? Bueno. ¿Y en Tumaco?
Bueno, a propósito de Tumaco, vamos a hablar con Francisco Santos, expresidente de la República, quien estuvo en Tumaco. Ah, qué bueno. Y entonces no nos trae noticias de segunda mano y de lo que le contaron y de lo que han dicho estos o aquellos, sino de lo que él vio. Porque usted sabe que las vivencias son una especie superior del conocimiento. Sí, señor. En un minuto, Francisco Santos, expresidente de la República, estará con nosotros en la hora de la verdad. ¿Y les hablábamos? ¡Al oído! Ay, ay, ay.